sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Seguramente habrán notado que hubieron demasiados momentos de Taekook para la membresía de Army SIP este 23 de septiembre. Por lo que este video pretende mostrar los maravillosos momentos de Taekook que nos tocó ver, así como las tantas veces que Taekook se complementó y se amó incluso cuando menos esperábamos algo sobre estos. Y quiero comenzar con la forma en la que Taehyun siempre logra hacer sonreír a Jungkook en todo momento sin hacer mayor esfuerzo, apenas volteándose para decirle algo en el juego de dinero en el que participaba Taekook junto a Jonggi, donde Taekook estuvo especialmente sincronizados y sus manos se tocaron en ocasiones solo para poder acomodar la moneda que Jonggi tiró, porque una fue casualidad y dos, una necesidad personal. Tanto como la costumbre que adquirió Taehyun de palmear a Jungkook sin motivo alguno, así como la mirada tan profunda que Jungkook siempre le brinda es de todos los días. Y miren la forma en la que Jungkook lo detiene cuando se da cuenta que Taehyun quería cambiar su carta para hacer trampa y Jungkook lo reprende mientras lo detiene con su mano en el pecho contrario y se sonríen demasiado adorable para mi propio bien. Pues miren cómo Taehyun dice que el ganador de ese juego es él y Jungkook lo felicita sin poner objeción a pesar de que él había sido el verdadero ganador de dicho juego. Porque de verdad, es como si estos chicos no pudieran estar lejos del otro y permanecer así de juntos fuese algo cotidiano en sus vidas. Me hace pensar que incluso si apenas los vemos, jamás quitará el hecho de lo bien que se sienten juntos a pesar de lo que muchos podrían creer. Y es todo lo que yo quería ver. Y hablando más a fondo sobre la manera en la que Jungkook cuida y sobre todo protege a Taehyun, para uno de los runs, episodio 142, Jungkook estuvo al pendiente de Taehyun cuando este comenzó a cortar, diciéndole que tuviera cuidado de la forma más suave mientras lo veía en todo momento y continuaba con su trabajo en equipo. Aunque como ya había dicho en anteriores videos, no es la primera vez que Jungkook actuó preocupado sobre las cosas que Taehyun utilizó si reflejaba algún peligro para él, incluso protegiéndolo de las comidas que Taehyun no le gusta, como lo son las cosas picantes, por lo que es así la manera en la que lo conoce, que no duda en comer las cosas picantes por él. Y hablando sobre cómo Jungkook lo conoce tan bien, Taehyun estaba diciendo que él era alérgico a los frijoles, por lo que Jungkook rápidamente dijo que no lo era, alegando que solo era quisquilloso con la comida, y mientras Taehyun seguía explicando la razón de su falsa alergia, Jungkook continuó diciendo que él sí lo comía, repitiendo que solo era quisquilloso. Aunque Taehyun luego dijo que era más por la textura que el frijol tenía, admitiendo que definitivamente no le gustaba. Todos parecieron comprender lo que decía, a pesar de que Taehyun siguió explicando sus razones, aunque no tenían mucho sentido. Incluso Jimin le dijo que nadie cortaba los frijoles por la mitad. Aún así, Taehyun dijo que no podía comer arroz con frijol. Y quiso continuar, pero Jungkook siguió firme diciendo que era quisquilloso muchas veces más. Ahora, para un Bon Voyage, Taehyun estaba confundido por el juego de uno, por lo que Jungkook le ayudó saltándose las reglas de dicho juego. Y no es cosa de una sola vez, podemos ver en cada oportunidad que tiene Jungkook en ayudarlo y cuidarlo en lo más que pueda, siempre revisando cualquier cosa que Taehyun necesite o requiera de la forma más bonita y cercana, desde tiempos memorables. Pues si ustedes creen que están pendientes de Taehyun, déjenme decirles que Jungkook lo está más, pues para uno de los runs a Taehyun le tocó sumergirse bajo el agua por el tiempo que aguantara y Jungkook no dejó de revisarlo en todo el momento mientras se acercaba a la pileta de agua, esperando a que Taehyun saliera de allí hasta que finalmente lo hizo. Quiero decir, Taekook usualmente son demasiado apegados cuando tienen la oportunidad de sentarse juntos y quizá a eso se deba que normalmente lo sienten lejos, porque cuando ambos están a un lado del otro ocurren ese tipo de sucesos que nosotros por supuesto apreciamos con todo el corazón. Pues lo vemos negándose rotundamente en apartarse o cortar el brazo que se dan, mientras Taehyun termina por llevarlo junto a él hasta apoyarse por completo en el respaldo del sillón en este clip, que definitivamente se agrega a todas las veces en las que Taekook no pudo permanecer sin un dedo encima del contrario, demostrando lo apegados y felices que son mientras están cerca del otro. Pues me hace pensar que ellos parecen una familia feliz que se conforma por sus dos mascotas, porque incluso Taehyun había respondido a un usuario en Weverse que tenía combinado ambos nombres, y tiempo después él mismo posteó en esa plataforma una foto de él y Bam, donde decía que él lo había criado. Y por supuesto, jamás se debe de olvidar la vez que Taehyun le escribió a Jungkook una carta por su cumpleaños, donde le decía que sus ojos estaban sobre él y que lo amaba, mientras que Jungkook aparentemente cargaba a Tani.
E incluso confirmó lo dicho porque Taehyun en una ocasión les dijo a un par de niños que Jungkook era su familia, demostrando una vez más en sus tantas publicaciones donde Taehyun coloca fotos, videos y demás cosas, centrándose en su mayoría en Jungkook y ambos perritos. Pues ver la forma en la que Jungkook carga a Jongtan y Taehyun luego lo acaricia me da las vibras que he querido que vean durante este corto pero conciso video, pues la preocupación que demuestra y la manera en la que se dejan ver como una familia feliz conformada por Jongtan y Bam solo me hace pensar en todo eso. De verdad que me encanta hacer este tipo de videos para de vez en cuando recordarnos de estos momentos tan increíbles que solo Taekook puede darnos. Quise traerles este video corto porque estaba en la elaboración de la segunda parte de los lives, por lo que no quise dejarles tanto tiempo sin nada y pensé que este video podía servir para que pudiéramos entretenernos un poco. Estoy con la intención de hacer más extensos los videos y mejorar un poco la edición, ya que muchos me han pedido videos más largos. Es un poco complicado para mí, pero trataré de dar lo que piden. En fin, espero que lo hayan disfrutado y no se olviden de darle like a este video, así como de comentar sus opiniones y sugerencias. Solo me queda decir que Taekook casados.